Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Vamos a hablar hoy sobre la justicia. Pero antes de comenzar a tratar sobre la justicia en Tomás de Aquino, tenemos que pensar qué es la virtud, ya que la justicia es una de las virtudes cardinales. La palabra cardinal viene de cardine, que es aquello que une la puerta con la pared y permite que se abra o se cierra. De esta manera, el cardinal es importantísimo para la acción misma de abrirse o cerrarse de la puerta. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar las virtudes como una perfección necesaria para que el hombre alcance un bien que para él mismo puede resultar difícil, arduo, ¿no? Las virtudes, por lo tanto, vienen a fortalecer a la persona misma cuando en su mismo actuar. La gran pregunta es ¿por qué nos hacen falta las virtudes? ¿O de dónde surgen las virtudes? Las virtudes surgen frente a lo arduo, ¿no? Uno dice, ¿qué cosa es ardua? Muchísimas cosas. Y eso lo experimentamos todos los días. Piensen, por ejemplo, cuando uno está en su habitación tranquilo, ¿no? Como le digo a los alumnos más pequeños que tengo, está en su habitación tranquilo y de repente mamá llama para poner la mesa. ¿Qué piensa uno en ese momento? Piensa en quedarse en la cama, ¿no? Y poner la mesa, que si bien sabe que está bien hacerlo, ayudar a mamá a ordenar los platos y los cubiertos y los vasos, es algo que él conoce que está bien, sin embargo, le cuesta mucho asimilarlo como una acción propia, es decir, hacerlo, llevarlo a la práctica. Y está allí y da vueltas, da vueltas, da vueltas hasta que finalmente va, ¿no? Como ustedes ven, es algo arduo. Ya sé que esto es un ejemplo en un punto baladí, un punto sencillo, bastante sencillo, pero nos da a nosotros cuenta de lo difícil que a veces es cumplir con lo que nosotros sabemos que está bien, ¿no? No siempre el deber, no siempre el deber es cumplido por la persona. De hecho, este era uno de los grandes problemas que observaba Kant. La persona que conoce lo que tiene que hacer y debería estar motivada por el deber mismo, y sin embargo se queda allí y no hace lo que debería hacer, ¿no? Pero en otro día hablaremos acerca de Kant. Hoy nos toca hablar solo sobre las virtudes. Muy bien, entonces las virtudes son una cierta perfección en las acciones para que el hombre pueda alcanzar un bien que es arduo. Así, por ejemplo, tomando el caso de este chico que está en la cama y va a poner la mesa después de pensarlo, meditarlo o inclusive siendo obligado, vemos que si el chico hace esto en repetidas ocasiones, después le va a resultar mucho más sencillo hacerlo. No se va a poner a refunfuñar, directamente va, pone la mesa y se sienta a comer o regresa a su habitación y después va cuando lo llamen a comer. Ya lo hace como naturalmente, lo que se dice la segunda naturaleza, porque justamente las virtudes crean en nosotros, y aquí viene la analogía, como una segunda naturaleza. No son una segunda naturaleza específicamente hablando, sino que son como una segunda naturaleza. Es decir, que son el principio de obrar, porque el hombre obra como hombre por su naturaleza humana, así el animal obra como animal por su naturaleza animal, etc. Ahora, la virtud se conforma en el hombre como una segunda naturaleza, se implanta allí, y así la persona, cuando quiere hacer esta acción, por ejemplo, de poner la mesa, ¿no? Que podríamos ubicarlo dentro de la templanza, porque a veces se deja llevar por los sentidos no digo del cansancio, pero quizás esté jugando con el celular o con la computadora en su habitación y le cuesta despegarse de eso para salir de la habitación e ir con su familia. Bueno, esta persona va en su corazón madurando esta virtud para que cuando se lo pidan, lo vaya a hacer enseguida e inclusive más adelante, cuando la virtud ya esté bastante madura, él mismo vaya a proponer poner la mesa, ¿no? O la ponga sin decir nada. De esta manera, esta persona, podemos decir, se está conformando a la imagen de la virtud. Nosotros, otra cosa importantísima en este caso, señalar es que nosotros como cristianos no hablamos de las virtudes como si fueran santos o como si fueran dioses, ¿no? No se conforma a la virtud de la justicia actúa en uno encarna la templanza. Son todas palabras que son resabios del platonismo, de pensar las cosas como en una mónada, una esfera perfecta, en un círculo, no sé, ahí fuera de este mundo, y que después vienen a este mundo y se encarnan en nosotros, ¿no? Ustedes siempre tengan en cuenta el realismo aristotélico tomista. La virtud, uno habla de la virtud
porque es una metodología pedagógica abstraerla de este modo. Sin embargo, la virtud en sí misma no existe. Existe sí la persona virtuosa, ¿no? Por eso, en realidad, nosotros cuando hablamos de la persona virtuosa, tenemos que sí allí retomar un poco lo que habíamos visto en otra ocasión acerca de la gradualidad, ¿no? La persona es virtuosa, pero ¿qué me dice a mí que esa persona es virtuosa? Hay algo que me está haciendo patente, que es la experiencia misma de observar cómo una persona puede ir más allá de aquello que es placentero a los sentidos, por ejemplo, ¿no? La persona es virtuosa, decimos nosotros, cuando, según San Buenaventura, cuando se está asemejando a las virtudes de Cristo. Hay mejor dicho, el Cristo virtuoso. Cuando nosotros decimos, mira, esa persona es prudente, esa persona es justa, lo estamos así afirmando también que se está comparando o se está asimilando a la imagen de Cristo, ¿no? En realidad lo que hacemos nosotros aquí como humanos, que perfeccionamos nuestro actuar por medio de las virtudes, es asimilarnos cada vez y cada vez y cada vez más a Cristo, ¿no? Porque esto es un proceso gradual. Por eso las virtudes son un camino de perfección en el obrar humano, pero también son un camino de perfección en la naturaleza, en cuanto a que nos parecemos más y más a Cristo, ¿no? Esto de aquí es importantísimo. Más que nada porque cuando uno habla de la justicia, si tan abstracto, no pareciera ser como si fuera una realidad, ¿no? Un ente real, y es un ente de razón. En realidad, todas las virtudes y actos bondadosos que el hombre puede desarrollar aquí en esta vida son sin lugar a dudas participaciones en los actos virtuosos y bondadosos de Cristo, y nada más. Recordemos siempre que fuimos creados imagen y semejanza de Dios, que por lo tanto, cada acción que perfeccione nuestra naturaleza en realidad es un acercamiento cada vez más a esa imagen y semejanza de Dios, que en realidad, dicho sea de paso, es el mismo Cristo, ¿no? Que es quien se encarnó, la segunda persona de la Trinidad. Bueno, Allardyce MacIntyre, en un libro llamado After Virtue, que es importantísimo en el campo de las virtudes, más que nada en este último siglo, que fue bastante visto y releído, propone que las personas, para llegar a alcanzar las virtudes, primero deben enfocarse en prácticas virtuosas, ¿no? Esto que parece 1 más 1 es 2, parece algo muy sencillo, no lo es siempre, porque de hecho siempre se habló de las virtudes y de un cierto deber, tenés que ser justo, tenés que ser prudente, pero nunca se puso bien el foco en las prácticas virtuosas que son elementales, que si uno quiere seguir inclusive la educación de Emilio, de Jacobin Rousseau, puede decir, bueno, Rousseau en un punto pensó esto, ¿no? Porque fue pensando en las etapas pedagógicas para poder enseñarle al niño. Bueno, entonces fue distinguiendo lo que es la educación. No se dio el deber por el deber, sino que fue introduciendo al chico desde su temprana edad en la percepción de los sentidos y en ver cómo lo que percibe no siempre está bueno, ¿no? Lo que agrada a los sentidos no siempre es bueno para el hombre. Y después él lo que hace es injertar, porque parece un injerto, la etapa moral ya es el final de la educación del niño, ¿no? Que ya es un joven. Pero nosotros podríamos pensar estas prácticas virtuosas de la Dice MacIntyre de un modo muy parecido. Lo que hacemos nosotros con nuestros hijos, hablo de mi esposa y de mí, por ejemplo, en este caso, es educarlos en las prácticas virtuosas para que de esta manera ella comprenda no qué es la virtud en abstracto, no que me cite la suma de memoria, sino en realidad que desde su temprana edad, desde que nace básicamente, acercarles las cosas que son buenas, ¿no? Otro gran autor, un filósofo, teólogo, mejor dicho, español, José Noriega, en un libro llamado El enigma del piacere, lo que hace él allí es decir, bueno, para que sean prácticas virtuosas es también necesario que uno vive en un ambiente adecuado, ¿no? Un ambiente adecuado, por ejemplo, un niño chiquito, que está tan expuesto al mundo, porque a veces falta de juicio crítico, en la mayoría de los casos, porque son niños todavía, no tienen muchos medios de comparación y de asimilación de la información de un modo crítico, aceptan todo, ¿no? Aceptan todo, ven algo en la televisión, piensan que está bien, porque está en la televisión, no distinguen mucho lo que está bien y lo que está mal. Entonces uno como adulto lo que va haciendo es introduciéndolos en ese campo moral, que es importantísimo, pero es también importante ver qué cosas rodean a nuestros hijos, ¿no? O ustedes
que están viendo este video, qué cosas los rodean a ustedes, ¿no? Porque el ambiente donde ustedes viven los va a influir bastante en sus prácticas virtuosas. Va a hacer que la virtud sea más fácil o más difícil, ¿no? Sin duda que una virtud en un ámbito muy difícil y que se logre es algo totalmente loable, ¿no? Es algo con mucho mérito, ¿no? Inclusive más que lo otro, es algo análogo a lo que decía Jesús: felices los que creen sin ver. Creer viendo es fácil, ¿no? Me están viendo a mí, decía Jesús, pero felices los que creen sin ver. Lo mismo podemos decir de felices aquellos que son virtuosos en ámbitos, en circunstancias en las cuales no es para nada favorable, ¿no? Pero si vamos al caso, en la actualidad no es para nadie favorable esto, porque es muy complicado vivir las virtudes en estas circunstancias en las cuales los sentidos están tan exacerbados. El placer se busca por el placer mismo, pero esto no pasó ahora, pasó en realidad desde el inicio de los tiempos. Sin embargo, ahora con el tema de la globalización, esto se da por todos lados, ¿no? Se da por todos lados. Fíjense en ustedes la cantidad de divertimentos que existen hoy en día al alcance de la mano en el celular, y cuántas personas grandes, adultas, cada vez se hacen más niños con estas cosas, ¿no? Dejan responsabilidades de lado para y no toman conciencia directamente de lo que deberían hacer como adultos en su vocación última, que es la más alta, que es la felicidad, ¿no? Se quedan solamente embobados en aparatos o en lecturas superficiales de libros que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero esto es lo que pasa hoy en día, por eso es difícil, pero muy difícil, y cada vez parece más difícil vivir las virtudes. Ya sea que uno nazca en una familia de clase media, clase baja, de clase alta, es complicado, porque esto se da en todos lados, está al alcance de un celular. Miren qué sencillo, y a la vez qué complicado. Por eso las virtudes hoy en día se ven un poco comprometidas. E inclusive en el ámbito de la moral, muchos teólogos han dejado, y también filósofos morales, han dejado de hablar de las virtudes y han pasado ya al discurso de la conciencia, ¿no? Como por decir, la persona ya no puede ser virtuosa porque el ambiente no lo deja. Dediquémonos a hablar de la conciencia, que es algo sencillo y que nadie escapa de ella, ¿no? Porque por más embobados que esté la gente con un celular, siempre va a tener la conciencia ahí cuando se va a dormir, por lo menos que piense en las cosas que hizo en el día, o alguien le hace un llamado de conciencia con alguna frase. Es decir, la conciencia, si bien puede adormecerse, que de hecho es lo que está pasando hoy en día, siempre está allí. Entonces han dicho, dejemos las virtudes de lado, hablemos de la conciencia. Y esto, para mí, a mi parecer, mi criterio, es una de las mayores catástrofes que han ocurrido dentro de la moral. Si ustedes toman la suma de teología, como ya les estoy pidiendo con los anteriores videos, van a observar que no hay un tratado sobre la conciencia en Tomás de Aquino. Hay alguno que otro artículo que se puede encontrar con los dedos de la mano, que hablan sobre la conciencia, y al pasar, tampoco es que hay cuestiones importantísimas o tratados grandísimos sobre conciencia en los escritos de Tomás de Aquino y casi en ningún medieval, ¿no? En el siglo de oro de la época medieval. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque la moral es igual a hablar sobre las virtudes. Ustedes piensen que cuando Aristóteles y Platón hablaban sobre el político, ¿no?, cómo tiene que ser un gobernante, no se dedicaban a hablar de la conciencia, hablaban de las virtudes. ¿Pero por qué? Porque, como decíamos al inicio del video, las virtudes buscan la perfección del actuar. Es decir, que buscan que el hombre sea perfecto. No buscan a alguien mediocre, buscan a un hombre perfecto. Por lo tanto, las virtudes perfeccionan a la persona, ¿no? En cambio, la conciencia es algo medio que está bien hablar de la conciencia. De hecho, en la corriente fenomenológica encontramos a Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, que habla acerca de la conciencia en su libro Persona y Acto, y también como Juan Pablo II en Veritatis Splendor. Hay un discurso de la conciencia que es muy bueno, que uno tiene que hacer, relacionado a la acción, pero es la conciencia de la acción lo que realmente importa en todo esto, ¿no? Por eso nosotros tenemos que poner el foco en la acción y no perdernos en la conciencia nada más, como algo puramente subjetivo, sino enfocarnos en la acción, que es de lo que uno debe ser consciente. Lo que les decía era que, por lo tanto, la conciencia, quedarnos solamente en la conciencia, en algo que al parecer puede llegar a ser puramente subjetivo,
es en realidad bajar la vara de medición y decir, bueno, ya que no llegamos a la magnificencia, por ejemplo, ya que no podemos llegar a ser justos, no podemos llegar a ser prudentes, bueno, por lo menos tengamos la conciencia limpia, ¿no? Es decir, por lo menos, nos quedamos en la mediocridad. La persona que vive solamente dejando limpia la conciencia es una persona mediocre. No digo que sea mala, no digo que sea buena, digo que es mediocre. ¿Pero por qué mediocridad? Porque allí lo que está faltando es el deseo de perfección, ¿no? La persona que se contenta con lo bajo y se queda con lo bajo, cuando está llamada a vivir lo más alto, lo más perfecto, es una persona que está diciéndole a Dios, bueno, vos me diste la capacidad de pensar, pero no, yo no voy a pensar, voy a quedarme viendo todo el día la televisión. Me diste la capacidad de poder ser una persona virtuosa. No, es muy complicado. Mejor voy a hacer lo que puedo con mi conciencia y se acabó. Esto es la mediocridad. Cuando uno está llamado a hacer grandes cosas, a ser una persona grande en el alma, en las relaciones que pueda tener con las personas, esto es una grandeza de cómo uno puede ser un gran cristiano, un gran pensador. Todas estas cosas a las cuales estamos llamados todos, absolutamente todos, estamos llamados a la santidad, pero de diversas maneras. Quien no fija los ojos entonces en ese fin último, en esa vocación tan alta que es la santidad, termina siendo un ser humano mediocre, porque se queda en lo bajo. En lo bajo es en lo que todos podemos hacer, pero nadie busca ir más allá de eso. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que huir, a la mediocridad. Por eso, Tomás de Aquino, cuando trata la moral, que es el tratado sobre la acción humana, sobre lo que hace el hombre, y recuerden siempre que lo que hace el hombre en realidad también modifica su ser en cuanto a que lo hace más o menos bueno, como dice en este punto Karol Wojtyla en Persona y Acto. Tomás de Aquino, ¿qué hace? Va a centrar su mirada en las virtudes, en todas las virtudes cardinales, en las teologales. Va a hablar acerca también de los vicios, va a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, todas cosas bellas que engrandecen al hombre y los vicios de los cuales el hombre tiene que huir y ahí pensar si está cometiendo un acto que perfecciona su naturaleza o por lo contrario está haciendo algo que va en detrimento de ella. El hombre tiene que pensar todo esto, reflexionarlo y a partir de allí buscar esa perfección, ¿no? Por ese motivo el hombre está llamado a ser perfecto. Jesús nos decía, sean perfectos como mi Padre y yo somos perfectos. Sean perfectos como mi Padre, sean uno como mi Padre y yo somos uno. Es decir, que tenemos que buscar esa perfección, esa unidad con Dios en la figura misma del Cristo virtuoso. Por eso, la figura del gobernante dentro del ámbito político debe ser una persona virtuosa. Debe ser una persona, no puede ser una persona mediocre. No puede ser alguien que se quede con la conciencia contente con lo bajo. Porque una persona que tiene las aras del pueblo, ¿no? Que lleva al pueblo hacia un lugar, no puede quedarse con lo bajo, porque va a llevar al pueblo hacia lo bajo. Es sencillo como eso. Por eso el gobernante tiene que buscar lo máximo, tiene que buscar la plenitud humana, la felicidad eterna, ¿no? La bienaventuranza. Si bien los ámbitos de acción políticos, religiosos pueden estar divididos, pero nunca pueden ser opuestos, ¿no? Divididos como un tipo de distinción, esta persona tiene que tener en su casa siempre la bienaventuranza y el sentido de perfección humano. Si no está ello, lo que estamos haciendo es llevar a un pueblo a la destrucción, ¿no? A lo bajo, a contentarse, ¿no? Es eso justamente lo que tenemos que huir nosotros. Y por eso vamos a comenzar a estudiar las virtudes, pero en nuestro caso la virtud de la justicia. Bueno, nos vemos en el próximo video.